Gracias a Dios. Qué bueno, estamos bien. Todavía no prendí el micrófono y creo que ya se oye mejor, ¿verdad? Gracias a Dios. Bueno, así como cada uno tenemos compromisos para con la comunidad, para con las personas, con aquellos que nos aman, con aquellos que están a un lado de nosotros. Le damos gracias a Dios por aquellos que toman sus compromisos o tomamos nuestros compromisos con responsabilidad en cuestiones espirituales. Tenemos siempre un gran Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el que creó y formó todo y cada uno de los que estamos aquí. Y ese Dios siempre tiene misericordia de todos y cada uno de nosotros. Alguna ocasión se han preguntado, bueno, ¿por qué mi oración no llega en respuesta de parte de Dios hacia mi vida? Y hay veces que le oro mucho y le pido y le ruego y no llegan mis oraciones. Una ocasión me preguntaba una persona, él considera que adora o cree en el Dios. Dice, yo creo en el Dios Todopoderoso, ¿no? El que hizo los cielos, la tierra, yo creo en ese Dios. Pero yo le decía, pero ese Dios al que tú no le conoces, ese Dios es el que también tiene ciertas normas para que mis oraciones puedan ser escuchadas. Y esas normas, pues nos las pone en su palabra. Y su palabra siempre dice, como espada de dos filos que penetra. Si tenemos nosotros considerado un sentir de decir, Señor, pues escucha mis oraciones, atiende mis oraciones. Pero esta persona me decía, pues es que pues yo le pido a Dios siempre por esto, por aquello, por el otro. Le digo, y qué bueno que lo pides, qué bueno. Eso es bueno que lo pidas, ¿no? Pero ¿hasta dónde Dios te ha manifestado la respuesta? Dice, pues sí, me ha ayudado en en aquello y en el otro. Le digo, no. Hay ocasiones que su misericordia va más allá de lo que tú crees y piensas, y sobre todo oras. Muchas de las cosas que tenemos es por su misericordia, no es porque nosotros le hayamos pedido. Las oraciones son diferentes. Dice la Escritura, la oración de un justo, fíjense lo que dice la Escritura, un justo puede mucho, la oración de un justo. Y un justo es aquel que busca la justicia de parte de Dios, el que hace lo que Dios le indica. Ese es un justo. Dentro de la justicia de parte de Dios, siempre las normas a muchos de nosotros no nos frenan para recibir lo que le hemos pedido. Cuando las personas tratamos de pedir con cierto propósito o dirección en oración, pedirle a Dios que nos ayude a poder que esas oraciones traigan respuesta a mi vida, hay un momento en donde todo se detiene y no llegan esas respuestas. ¿Por qué? Porque dentro de las normas que Dios pone para que puedan ser contestadas esas oraciones, hay más de 40, 50 razones por las cuales nuestras oraciones no son contestadas. Hoy nada más vamos a ver 10 puntos de los cuales nuestras oraciones a veces no son contestadas. Y esas oraciones no llegan, bueno, Dios las escucha, ¿verdad? Pero Dios no las atiende. Y ese es el tema de hoy. ¿Por qué mis oraciones no son escuchadas o contestadas? Muchos de nosotros decimos, pero si yo soy un hombre de fe, yo soy una mujer de fe, y yo le pido a Dios con fe, pero ¿por qué no llegan las oraciones, verdad?
Ustedes saben que aunque Dios es un Dios y un Padre muy amoroso, Él siempre va a sobrepasar nuestro pecado. O sea, Él no va a concebir ni va a consentir nuestro pecado. Y su misericordia nos alcanza. Al alcanzarnos su misericordia, Él, así como los buenos y como los malos, Dios permite que obtengamos cosas que, aunque pensamos que es Dios, ¿verdad?, no lo es. Porque Dios establece bien claro en la Escritura cuáles son muchas de esas razones de las cuales nuestras oraciones no son contestadas. En el Salmo 86, capítulo 86, versículo 15, nos dice: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. La última palabra dice y verdad, es donde Dios establece que Jesucristo es aquella dirección que nosotros necesitamos en el punto de lo que es su misericordia. Su misericordia nos alcanza. ¿Por qué? Porque Él es amoroso, y aún los buenos y los malos recibimos de su gracia, de su favor. No hay quien no pueda recibirlo, porque Él establece eso que a nosotros nos parece que ¿por qué son bendecidos estas personas? ¿Por qué son bendecidas aquellas? ¿Por qué aquellas? ¿Por qué el otro? Muchas ocasiones pensamos que son bendecidas. No, una cosa es que Dios te bendiga y otra cosa es que la misericordia de Dios te alcance. Por eso muchos nos preguntamos, bueno, ¿y esos malos por qué les está yendo así como les está yendo? Tus ojos ven lo que no alcanzan a percibir en lo natural, en lo espiritual, perdón. No lo alcanzan a apreciar y no lo alcanzan a ver. La palabra dice que es vida y es espíritu. Y la palabra la tienes que entender con el espíritu. Si la entiendes con la carne, entonces no va a ser. ¿Por qué? No va a ser ni efecto ni la vas a comprender. ¿Por qué? Porque la palabra, como es vida y es espíritu, por medio del espíritu tú la recibes. No la recibes por medio del entendimiento ni la carne. Porque no es un libro común la Biblia. Es un libro que trasciende lo natural. Y ese libro, como trasciende lo natural, va a lo espiritual, a tocar el corazón, el espíritu de las personas. En la misericordia de Dios, muchos de nosotros no comprendemos que percibir las cosas del espíritu nos mantiene alerta en muchas cosas que nosotros tenemos o llegamos a obtener. ¿Por qué? Porque algunos de nosotros, como se los dije, tenemos la fe y decimos, bueno, ¿por qué no llega lo que yo le he pedido a Dios, verdad? ¿Por qué no, Dios no hace lo propio? Porque dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y tú dices, bueno, Señor, yo estoy llamando, pero ¿por qué no me das? Yo busco y no puedo hallar. ¿Por qué no me abres si yo estoy tocando, Señor? ¿Verdad? En la misma sentir de parte de Dios, cuando tú tratas de hablarle y decirle, Señor, ayúdame con esto, bendice esto, haz aquello, tratas de hacerlo de buena voluntad, ¿verdad? No lo haces con mala voluntad. No solo lo haces con mala voluntad, lo tratas de hacer con buena voluntad. El punto es que la buena voluntad lo tienen hasta los malos. Los malos pueden decir, bueno, ayuda a esta persona, ayuda a los míos, bendice. Ellos también pueden decir bendice, ¿verdad? A aquellas personas, y hacen lo propio.
hace lo propio. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad. O sea, el que lleva las Escrituras en su corazón. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfecciona por las obras. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Las obras deben de ser por la fe. Las obras deben de ser de acuerdo a la palabra de Dios. Esas son las obras por medio de la fe. Hay obras que no son por medio de la fe. Son obras que yo puedo hacer en mi carne. Y decir, ay, si yo estoy obrando bien. Porque estoy obrando bien, me va a ir bien. Eso tú lo estás sintiendo para que te vaya bien. Pero tenemos que tener conciencia de que las obras por la fe, o sea, tienes que tener la fe y actuar. Actuar sobre la palabra de Dios en la obra, para que tú puedas recibir lo que Dios te puede bendecir. Si yo no actúo por medio de mi fe en las obras, entonces mi fe es muerta. Es muerta. Recuerden que cuando nosotros hacemos obras en la carne, dice la palabra de Dios que cuando nosotros lo hacemos por nuestra carne, las obras no tienen efecto. No tienen efecto. Pero cuando lo hacemos en la voluntad de Dios, las obras con fe, esas son las que Dios pone con un propósito de que sean justificadas las obras. Ahí espero que no nos confundamos, porque muchos dicen que por obras no sois salvos, sino este es un don de Dios. La salvación y las obras son otra cosa. Las obras por fe son lo que les estoy explicando. La Biblia nos interpreta de una forma muy clara y muy entendible lo que nos quiere transmitir Dios. ¿De qué forma y de qué manera? Si nosotros le pedimos a Dios y tú, por ejemplo, tienes motivos personales y egoístas, si pides algo que no consigues porque pides mal, y no lo consigues porque lo derrocharías para divertirte, dice la Escritura en Santiago 4:3. Acompáñenme, por favor. Santiago 4:3. Pedid y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Esa es una de las razones y uno de los motivos por el cual muchas ocasiones no podemos recibir nuestra oración. Cuando pedimos con una intención de obtener para nuestros deseos, para nuestro gusto. Y tú puedes decir, es que yo no estoy pidiendo mal, yo la verdad necesito, ¿verdad? Antes de que tú pidas que necesitas, acuérdate que Dios ya sabe que tú necesitas. Ya sabe que tú necesitas. Si tú en tu corazón tienes la dirección correcta de pedir las cosas, Dios te las va a dar. Pero si tú pides para tus deleites, tus gozos, lo que tú consideras bueno, a veces no lo podemos considerar porque no alcanzamos a percibirlo, pero es como para un deseo carnal, un deseo de voluntad personal, o un deseo de personal, de pedir por un deseo familiar.
Y eso Dios no te lo va a conceder. Lo leímos y nos lo dice muy claro Santiago, ¿verdad? 4:3. Esa es una de las razones por la cual también Dios no puede darnos la petición de que tú le das o le haces. Lucas 11:13. Lucas 11:13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Fíjense, aquí Dios no habla de una voluntad humana. No habla porque dice, si nosotros siendo malos le damos cosas buenas a nuestros hijos, Dios aquí te está diciendo, cuanto más tu Padre te va a dar cosas buenas a ti, ¿verdad? Si no te dice, te va a dar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el consolador, el que te da la sabiduría, el que te da el entendimiento, el que te da la capacidad de discernir. O sea, cuando tú le estás pidiendo a Dios, dices, Señor, ¿por qué me está yendo como me está yendo? Si yo te estoy pidiendo sabiduría, bueno, Dios te da el Espíritu Santo, que es el Espíritu de sabiduría, para que tú en tu voluntad determines y decidas cómo ser guiado por el Espíritu. Dios no concede oraciones por oraciones. Tiene que estar alineado su voluntad juntamente con el Espíritu Santo. No puede estar nada más la voluntad de Dios y la del Espíritu Santo queda fuera. Tiene que estar alineado el Padre con el Espíritu Santo. Si no están alineados, no hay voluntad. Estamos pidiendo mal. Estamos cayendo en el error de buscar nuestro propio deseo, sino la voluntad del Espíritu Santo. Y eso es muy claro lo que Dios nos está diciendo a través de Lucas, ¿verdad? Otra de las razones por la cual, esta es una de las razones, la otra razón por la cual no podemos nosotros recibir nuestras peticiones o no llega la contestación de parte de Dios, porque muchas ocasiones no es el tiempo de Dios. No es el tiempo de Dios. Primera, porque no estamos listos para recibir esa petición. Muchas veces porque no estamos captando lo que Dios nos ha estado diciendo. Muchas veces no comprendemos que Dios tiene ese tiempo específico para que tú seas bendecido. Y nosotros lo queremos de ya. Lo queremos a lo mejor, oramos hoy o mañana y ya la oración ya está haciendo efecto para el día siguiente, ¿no? No es así. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 18, versículo 14. Amén. Dice la palabra de Dios. Entonces, 18:14, ¿sí? Dice la palabra de Dios. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Pregunta, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? No. Dice, a tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Según el tiempo de la vida. ¿Sí se dieron cuenta? Para Dios no hay ninguna cosa difícil e imposible. Para Dios es nuestro Dios de lo imposible. Para nosotros sí. Muchas cosas son difíciles e imposibles. Para Dios no hay nada imposible. Y aquí dice que en su tiempo Dios va a darte lo que tú le pides. Espera en el tiempo de Dios y Dios te lo va a mostrar. Dice Eclesiastés capítulo 8, versículo 6. 8 del 5 al 6. Eclesiastés. ¿Eclesiastés qué? 8. Del 5 al 6. Dice,
el que guarda el mandamiento no experimentará mal. Fíjense bien ahí lo que dice, ¿eh? Desde el principio este libro está hermosísimo. El que guarda el mandamiento no experimentará mal. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio. Porque el mal del hombre es grande sobre él. Vuelvo a leerlo y dice, el que guarda el mandamiento, aquí acuérdense, el que guarda el mandamiento es el que hace la voluntad del Padre y obra conforme al mandamiento, ¿ok? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, ¿verdad? Ahí también Dios te puede contestar sobre lo que tú tienes en preguntas. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. El corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Tú le has pedido sabiduría a Dios, Dios te la concede. Pídela, dice, pídela y Él te la va a dar. Pero fíjense, la sabiduría, ¿quién la tiene? Dios a través del Espíritu Santo. Y si yo apago el fuego del Espíritu Santo, mi sabiduría, si lo queremos ver así, baja. O no tenemos la sabiduría para discernir los tiempos. No tenemos la sabiduría para discernir en qué momento Dios nos va a dar lo que le pedimos. Esto es muy interesante porque después de que dice que el justo no experimentará, o el que hace la voluntad del Padre no experimentará mal, fíjense qué interesante. Porque después dice en tiempo, y eso me encanta. Porque el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo el que queréis hay tiempo y juicio. Porque el mal del hombre es grande sobre él. Ahí te está dando la clave. El mal es el que no permite que discernamos como sabios lo que está sucediendo en mi vida, porque muchas veces estamos siendo engañados por el enemigo. Y el engaño es falta de juicio y de sabiduría. Y no discernimos que estamos siendo engañados, ¿verdad? Dice ahí mismo en Eclesiastés, fíjense, en el 6 dice, porque para todo el que queréis hay tiempo. Para todo lo que queréis hay tiempo. Tú le pides a Dios, Señor, ayúdame con esto, con aquello, bendice esto, aquello. Pues espérate, yo sabré, o sea, Dios te lo dice, ¿no? Yo sabré en qué tiempo y en qué momento te lo voy a dar. No es en el tiempo que tú quieras, pero como disiernes el tiempo, empieza a haber una paz en tu corazón. Y dices, gracias Dios. Porque en algún momento ya es el tiempo. Ahora nomás tienes que esperar en el Señor. Este es otro de los segundos puntos. El siguiente es cuando oramos sin fe. Hay que pedir con fe, dice Santiago 1. Santiago 1 del 6 al 8. ¿Santiago qué, perdón? 1 del 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, fíjense, o sea, nosotros a veces pensamos, no, ¿por qué? No esto, ¿por qué el otro? Pues quien tal haga, que reciba cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cuál es el hombre de doble ánimo? El que ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí y ahora no, ¿verdad? Ese es el hombre inconstante, el de doble ánimo. Y esos
esas personas no van a recibir lo que piden. Porque la inconstancia en lo que Dios nos dice, de doble ánimo, no da la seguridad de la fe de pedirle a Dios lo que tú le estás diciendo y que Él te lo conceda, porque Él conoce bien la intención de tu corazón. Y ahí es donde no podemos engañar a Dios. En una oración tiene que ser con fe, pidiendo seguro, pero tampoco debo de ser de doble ánimo. No en la oración, en mi vida. No en la oración, sino en mi vida. En mi vida no puedo ser de doble ánimo. Porque puedo decir que sí, que no, que sí quiero, y de repente pues ya no sabemos ni para dónde estamos, ¿verdad? Ese es uno de los puntos también por los cuales mis oraciones Dios no me las contesta, o Dios no me da contestación a ellas. Otra de las razones por la cual Dios no contesta o no nos da esa respuesta es porque guardamos maldad en nuestro corazón. Si Dios que conoce los corazones, sabe bien cómo o quién está pidiendo lo que está pidiendo, si Dios conoce los corazones, entonces la oración no va a ser contestada. En el Salmo 66, 18 nos dice: Amén. 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. O sea, si en mi corazón hay maldad, el Señor no me escucha. No me va a escuchar. O sea, sí escucha, ¿verdad? Porque es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Sí te va a escuchar, pero no va a atender tus oraciones. No nos desgastemos, ¿verdad? Si nosotros guardamos maldad en nuestro corazón, entonces a Dios, ¿ustedes creen que lo podamos engañar? ¿Verdad que no? Vamos a Isaías 59, 2. Amén. Pero aquí dice iniquidad, es maldad, dice, pero vuestra maldad han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nuestra maldad ha hecho que Dios cierre sus oídos. No es que, vuelvo a repetirlo, no es que no escuche, sino que Él no va a atender a quienes tenemos maldad en nuestro corazón. El que hacemos mal, a los que hacen mal, o esas personas que están en su corazón con mal, no los va a escuchar Dios. Aquí lo dice claramente, ¿verdad? Pero vuestras maldades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para oír. Ahí es una de las razones también. En Juan capítulo 9, versículo 31, nos dice: (9:31) de Juan. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad,
a ese oye. Aquí hay dos aspectos importantes que Dios determina para que sean escuchadas tus oraciones o mis oraciones. Dos muy importantes. Y dice temeroso de Dios, ¿verdad? Temeroso. Y el otro, ¿sí lo checaron? El que hace su voluntad. O sea, el que obedece. Voluntad de Dios y el que obedece a Dios. Y ahí Dios va a escuchar. Pero si yo no soy temeroso de Dios, ¿verdad? Y no hago su voluntad, entonces Dios no va a atender mis oraciones. Y por más que yo me esfuerce a querer orar o a pedir o lo que ustedes, o como mucha gente lo dice, ¿no? A rezar o como quiera, no lo va a escuchar. Este punto es en donde yo le decía a esta persona, a un amigo mío, que me decía: es que yo le rezo o le oro al Dios que creó los cielos y la tierra y todo. Sí, le digo, sí, está bien, no está mal. Al Dios que tú dices que conoces, no lo conoces. Porque si lo conocieras, entendieras. Pero como no le conocemos, no entendemos. ¿Por qué? Porque esta es una de las razones por las cuales Dios no puede atender tus oraciones. Tú le puedes pedir que guarde a tus hijos, que haga esto, que aquello, y Dios nada más, fíjense, por eso muchas veces pensamos que sí, Dios está actuando en mis oraciones. No, Dios está actuando en su misericordia, recuérdenlo. Dice la palabra de Dios que no hemos sido consumidos por su misericordia. No es porque seamos buenos, no es porque no nos merezcamos, sino porque su misericordia nos alcanza a buenos y a malos. Pero de ahí a que atienda nuestras oraciones hay mucha diferencia, mucha diferencia. Y la diferencia está en lo que estamos leyendo. Dios no escucha o no atiende las oraciones de los pecadores. Por eso a este amigo que yo le decía, tú dime entonces a qué Dios le estás pidiendo, porque si le estás pidiendo al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, entonces tienes que hacer su voluntad. Si no haces su voluntad, no te va a escuchar. Y es donde topamos con pared, porque dicen, qué difícil es seguir. No es difícil, nada más es obedecer. Obedecer es sencillo cuando escuchamos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios. Atentamente, o sea, muchas veces estamos así, pero nuestros oídos no están atendiendo. No estamos haciendo la voluntad, porque ese es atender. Muchas veces escuchamos nada más, pero no oímos, no atendemos. Y si nosotros hacemos su voluntad, entonces, ¿qué nos dice? Que Él va a escuchar. Él va a escuchar. Por eso se torna un poquito complejo para algunos. ¿Saben por qué? Porque muchos de nosotros no queremos dejar nuestros pecados. Queremos pecar y queremos que Dios nos bendiga. Queremos seguir siendo desobedientes y que Dios nos bendiga. Queremos que se hagan nuestras peticiones y que Dios nos bendiga. Dios no actúa así. Dios es un Dios justo y a cada uno paga según nuestra retribución. No es lo que nosotros pensemos, ni yo mismo. Dice que las escrituras no se interpretan así, por mí, o sea, no es de interpretación privada, sino divina. Aquí el Espíritu Santo es el que nos está dando la sabiduría para que tú y yo no caigamos en el error de pensar que porque oro ya mis oraciones son contestadas. La misericordia de Dios nos alcanza a todos. Y si quieres vivir nada más de su misericordia, ten cuidado, porque algún tiempo su misericordia de Dios la frena para aquellos que no hacen su voluntad. Ese es un tema muy bonito también, el de la misericordia de Dios. Otro punto es la oración de los que no obedecen y niegan la ley de Dios. Volvemos con la obediencia, ¿verdad? Los que no obedecen y no hacen la ley de Dios. Dice Proverbios capítulo 28,
Proverbios, capítulo 28, versículo 9. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido su interés para aquel que se complace de los pobres, las aumenta. Perdón, sí, leí el 28, ¿no, verdad? Sí. Leí el 8, perdón. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es, híjole, aquí lo dice muy fuerte, detestable, abominable, no la va a escuchar Dios. El que aparta su oído para no oír la ley, o sea, para no escuchar la voluntad de Dios, ¿verdad? Cuando Dios te dice, a ver, tienes que hacer esto y no lo hacemos, entonces Dios aparta su oído de nosotros. De los cuales les estoy dando nada más 10 puntitos, ya les dije cuántos son, imagínense, y todo va con la obediencia. Pero Dios aclara mucho, aquí me gusta mucho porque a través de cada punto Dios nos va aclarando en algún punto que algunos de nosotros no está haciendo lo correcto. Y corregirlo, ¿verdad? Y corregirlo. Cada quien sabe lo que está haciendo delante de Dios. Y bueno, si no lo sabes, pídele a Dios que te ayude a quitar el velo que tenemos del engaño. Y pensamos que, porque muchos pensamos que estamos haciendo las cosas correctas, ¿verdad? Pensamos, o sea, la mayoría de nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas correctas, pero no estamos haciendo las cosas correctas. Y como Dios conoce bien nuestro corazón, Dios nos confronta. Y de ahí es donde parte aquella situación de nuestro corazón, donde decimos nosotros, Señor, hablamos, Señor, ¿por qué no me escuchas? Y Él nos lo habla y nos lo manifiesta, dice, ¿por qué me llamas Señor? ¿No? Si no haces mi voluntad, si no haces la voluntad del Padre. Aquí, este punto de Proverbios 28:9 nos aclara esa parte, porque no obedecemos la ley de Dios o lo que nos indica, ¿verdad? En Zacarías capítulo 7, versículo 11 al 13. Zacarías. Zacarías 7, 11 y 13. Gracias. ¿Ya lo tenemos? Y aquí, este está muy fuerte, Este está muy fuerte. Dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y en el versículo 13 dice, ahí enfáticamente dice, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Otra vez la ley, otra vez la obediencia. ¿Por qué nos hace manifiesto eso, verdad? Porque no obedecemos la ley y no obedecemos a Dios a través de lo que nos indica. ¿Cómo podemos pedirle a Dios que nos ayude? Vuelvo a uno de los versículos bases, la oración del justo. El justo es el que busca la justicia de Dios. La justicia de Dios es su palabra. La oración de un justo, dice, puede mucho.
aquel que hace la voluntad del Padre, aquel que hace la justicia por medio de la ley, entonces la oración de esa persona puede mucho, es eficaz y viva a través de lo que le pide a Dios. Otro de los puntos por el cual Dios no escucha nuestras oraciones, está en el libro de Malaquías, capítulo 1. Ahí está bajito luego, versículos 7 y 9. ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis? ¿En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Versículo 9. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Recuerden que antes hacían sacrificios de animales. Ahora nuestro sacrificio debe ser agradable a Él. ¿En qué? En que, por ejemplo, mi sacrificio debe ser el que yo hago en forma de limitar mi carne a las cosas del mundo. Porque yo puedo traerle a Dios una ofrenda, decir, ay Dios, te vengo con mis manos y te vengo a ofrendar, pero yo estoy molesto, enojado con un hermano, no lo he perdonado, no tengo el sentir de hacerlo. Si yo sigo en mi corazón haciendo cosas de iniquidad o maldad, y traigo una ofrenda de oración o una ofrenda ante el altar, Dios no lo va a escuchar, porque es como traerle un animalito cojo o ciego en una ofrenda. Yo digo, Señor, Señor, pero pues no hago la voluntad del Padre y le traigo esa ofrenda a Dios en mi oración, y pues Dios no lo va a escuchar, porque sigo enojado o molesto o tengo el rencor, o tengo el odio, o hago cosas que no están siendo honestas para con Dios en mi corazón. Dios no va a escuchar la oración. Y eso lo tenemos muy presente, y más con lo que Dios nos está diciendo. Otro punto es aquellos que se han apartado de Dios. Y dice la Escritura en Proverbios capítulo 1, versículo 29. De 24 al 29 dice: Por lo cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien entendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Qué duro está esto, Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Está muy difícil esto, Está muy difícil. En el mismo versículo 24, si lo dice, lo hace muy claro.
Por cuanto llamé, dice, ¿verdad? O sea, Él nos ha llamado. Le está hablando a los escogidos, a las personas que conocemos de Cristo. Dice, por cuanto llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Y en el versículo 25 dice, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Recuerda que Dios ama a sus hijos y dice que Él los va a corregir, ¿verdad? Y a veces no queremos la reprensión de Él. No la queremos. Y lo dice tan claro que dice que desechamos. Dice, no, Señor, ¿yo en qué momento te deseché? ¿No? ¿Saben cuándo desechamos a Dios? Cuando no obedecemos. Ahí le estás diciendo, Dios, no te necesito. Yo hago mi voluntad, no la tuya. Ahí es cuando esta parte donde dice, sino que desechaste todo consejo mío. Cuando nosotros no le obedecemos, entonces Dios prácticamente, fíjense cómo dice que Él se burlará cuando nos vaya mal, ¿eh? Tú dirías, ¿a poco Dios es un Dios burlón? No, no es que sea burlón, no. Es porque Dios nos aclaró y nos dijo, ok, ¿quieres tú hacer las cosas por tu voluntad y tu deseo y tu carne? Adelante. Adelante, hazlo. Pero lo aclara muy bien en el versículo 28. Porque nos empieza a ir mal y empiezan a sucedernos cosas terribles, ¿verdad? Y dice, entonces me llamarás y no responderé. Me buscarás de mañana y no me hallarás, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Está un poco fuerte, pero yo creo que Dios nos corrige. Amén. Y nos corrige con amor. Porque si nos ponemos en justicia, en la dirección correcta de parte de Dios y en la dirección de que Él nos indica sobre su palabra y haciendo su voluntad, con eso no necesitamos más. No necesitamos más. Ahí vamos a empezar a recibir de parte de Dios nuestra respuesta a nuestras oraciones. Pero si alguno de nosotros que estamos aquí oímos y nos damos cuenta que hay algo en nuestro corazón, entonces no se desgasten orando. Bueno, es un consejo, ¿verdad? Pero si lo quieren hacer, háganlo, no pasa nada. Cada quien sabe lo suyo. Pero si Dios no va a atender mi oración, pues ¿para qué estoy ahí, verdad? Si yo sigo haciendo lo mismo. Vuelvo a reiterarlo. Te alcanza su misericordia. Por su misericordia no hemos sido consumidos. ¿Qué es otra cosa? ¿A tu oración o a mi oración? La misericordia de Dios alcanza a buenos y malos. Y aquí vamos a comprender mucho eso. Porque dicen muchas personas, dicen, es que porque que obra bien mal le va bien. Pero ¿bien a qué ojos? A los ojos humanos. A los ojos materiales. Pero no sabes dentro de su corazón, porque todos los que no tienen a Jesús en su corazón y sienten que les está yendo bien, tú no te das cuenta cómo tienen una cárcel, una prisión, oscuridad dentro de su corazón. No sabes cómo le está yendo. Aunque aparentemente tienen cosas materiales, pero en realidad no están viviendo una vida como abundante de parte de Dios, porque dicen que Dios nos vino a dar una vida y vida abundante en Jesucristo. La oración de los que hacen oídos sordos al clamor de aquellas personas que necesitan. Tú puedes decir necesidad de qué. Muchas veces se confunde la necesidad económica. Es que esta persona necesita. Y no es a eso lo que se refiere Dios. Dios se refiere a las personas que tienen una necesidad interior, espiritual. A esas personas que no conocen de Cristo. A las que conocen, pues ya Dios en su voluntad y en su misericordia nos
nos permite, ¿verdad? Nos permite a todos y cada uno de los que lo conocemos, pues ir en la dirección que Dios nos indica. Pero aquellas personas que no le conocen no van a la dirección correcta. Y aquellas personas que cierran sus oídos al clamor de esos pobres, entonces Dios no escucha su oración. Cuando no atiendes la situación de una persona que necesita de ti un tiempo, necesita de ti un espacio, pero de las personas que en realidad no conocen de Cristo. Aquellos que conocemos, se supone, ¿verdad? Aquellos que conocemos de Cristo sabemos quién es nuestro consolador, sabemos quién es nuestro redentor, sabemos que Él nos ayuda, sabemos que Él es nuestro guía, sabemos que Él es nuestro ayudador. Pero las personas, vuelvo a reiterar, las personas que no conocen, vamos a Proverbios capítulo 23. Proverbios 21, perdón. Proverbios 21. Versículo 13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clama y no será oído. Cuando hay mucha necesidad de parte de Dios a las personas que están buscando hoy, ¿verdad? A su misericordia, están clamándole, Señor, ayúdanos, pero no conocen de Él, su dirección, y tú cierras tus oídos a esas personas, Él tampoco va a escuchar tus oraciones. Porque a veces no tenemos tiempo, ¿verdad? A veces, pues, la verdad no tenemos tiempo. Y no le damos un poquito de tiempo a esas personas que necesitan de Dios. Y Dios va a decir, bueno, está bien, pero pues yo tampoco voy a escuchar. Pues tú no atiendes, ¿no? A la voluntad mía, pues yo ¿por qué te voy a atender? No entiendes, no escuchas al clamor de un pobre o necesitado en su corazón, ¿por qué te voy a atender a ti? Esa es otra de las razones por la cual Dios no permite que sean nuestras oraciones contestadas. Son ciertas normas que tenemos que llevar. Y esas normas, pues no es que yo las establezca, hermanos. Yo no establezco las normas, las establece Dios. Si tú quieres escuchar a Dios, pues bueno, ve a la palabra. Si quieres a mí atender mi voz, bueno, pues yo sobro aquí. Yo sobro, el que hace la obra es el que es exaltado y glorificado, que es Dios. Y Dios es exaltado y glorificado a través de su palabra. ¿Cómo glorifico a Dios? Pues por medio de su palabra. Obedeciéndole es como glorifico a Dios. Porque de esa forma la gente ve en mi corazón que estoy glorificando a Dios, que estoy exaltando a Dios. Y este es uno de los puntos, y este es uno de los últimos puntos de esta prédica, de la cual Dios no escucha la oración de estas personas. Y dice en Isaías, el libro de Isaías, capítulo 59, por favor, versículo 2 y 3. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. Iniquidad, recuerden que es similar a la maldad. Son cosas incorrectas delante de Dios. Dice, manos contaminadas de sangre. A veces no necesitamos matar a una persona, recuerden, físicamente, pero con nuestra mente ya la hemos matado muchas veces. Ya la hemos matado muchas veces con nuestra mente, ¿verdad? Dice, los labios que pronuncian mentira. Aquellos que pronuncian mentira, pues Dios no los va a escuchar. Y los que hablan maldad,
hablan maldad con la lengua. Todos y cada uno de los que estamos aquí sabemos cuál es la maldad, con nuestra lengua. Y todos estos puntos los establece Dios como como ciertos requisitos para que tú puedas corregir tus errores y puedas estar tranquilo que tus oraciones Dios las va a empezar a escuchar. Es importante que cada uno analice su propia vida y eso le agrada a Dios. Pero cuando analizas la vida de los demás, entonces ten cuidado. Ten cuidado. Porque no, la paja que yo veo en el hermano se la quiero sacar y sabiendo que yo traigo una vida. Si tú quieres analizar la vida de las demás personas, ten cuidado. Porque el único que juzga es Dios. El único que juzga es Dios. Y a Él determina la condición de todos y cada uno de nuestro corazón. Yo puedo decir, ¿verdad? O cada uno podemos decir que estamos en lo correcto, pero estos puntos Dios nos los está dando porque tenemos que analizarnos en nuestro corazón. ¿En qué momento o qué está pasando en mi corazón? Si tú analizas y lo empiezas a meditar por medio de su palabra, Dios te va a revelar. La sinceridad de tu corazón es como obra. En la sinceridad, fíjense, del corazón es como obra la sabiduría. La sabiduría obra a través de la honestidad de un corazón limpio y puro. Si yo tengo iniquidad o maldad en mi corazón, la sabiduría no va a poder ayudarme, aunque más le pida sabiduría. Tengo que rectificar mis errores personales, tengo que rectificar lo que yo he hecho incorrectamente para que Dios pueda atender mis oraciones. Vamos a terminar orando, vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor y por tu bondad. Gracias porque has hecho en nuestras vidas cosas extraordinarias, cosas que solamente tú nos has mantenido firmes en nuestras vidas. Gracias porque esa misericordia nos ha alcanzado hasta el día de hoy, a todos, a los buenos y a los malos. Gracias, Señor, porque tu palabra nos manifiesta y nos muestra en muchas inconsistencias que yo he estado, en muchas inconsistencias que he seguido y creyendo que yo he estado en lo correcto. Yo te pido que me ayudes a analizarme, a que yo pueda ver más allá de mi sentir, bendito Padre, porque muchas veces mi corazón, como dice la Escritura, es engañoso y a veces creo que estoy en lo correcto, mas sin embargo no atiendo a lo correcto, Señor. Yo te pido, bendito Padre, en el nombre de Jesús, que tú mantengas firme mi convicción acerca de quién eres tú, de que tú eres el camino, de que tú eres la verdad y que tú eres la vida. Gracias por esa gran oportunidad que nos das de ser bendecidos a través de estas normas que tú estableces. Permite que yo pueda atenderlas, permite que yo pueda llevarlas a cabo y haz viva y eficaz tu palabra en mi vida. Ayúdame a saber escuchar y a saber atender, a saber obedecer lo que tú me indicas. Gracias te doy en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno,